viene a ser lo que viene a ser, eh, diríamos, como historia en la iglesia, ¿no? Entonces, así como el canto gregoriano ¿no? tuvo su época de auge, de florecimiento, a raíz de estas amenazas, entre comillas, a raíz de estas situaciones, lo que va a ir experimentando también va a ser ese declive, ¿no? Y entonces allí vamos a ver el día de hoy cómo los papas, la iglesia, a través de ellos va a ordenar, va a poner las cosas en el lugar que corresponde para pues salvaguardar la liturgia, salvaguardar la música, el canto dentro de lo que viene a ser la iglesia, ¿no? Entonces eso es lo que ahora vamos a ver respecto al canto. Vamos a ver los documentos de la iglesia, algunos, no todos, porque sería demasiado. Vamos a ver sobre todo los más relevantes donde hay diríamos, este freno a las situaciones que se van suscitando y cómo los papas, el Papa Pío X, mucho más el Papa anterior, León XIII, también va a poner algunas medidas correctivas respecto a esto, va a poner alguna manera de salvaguardar la situación frente a esos riesgos que iba teniendo, ¿no? Hola, Cristian. Eso es bueno. Voy a verlo de Cristian como ejemplo. Es bueno que enciendan sus cámaras porque a veces están conectados, pero no sabemos si están en clase. Voy a hacer lo que hace mi profesor, ¿no? Ayer nuestro profesor nos corregía diciendo, todos deben tener la cámara encendida porque es importante. Así no hay, muy bien, también está remedio, ¿ves? Eso es bueno. Muy bien, entonces vamos a pasar a este otro tema eh, que ahora lo vamos a compartir. Les decía que vamos a ver algunos documentos de la iglesia en relación a la liturgia, al canto litúrgico, cómo han sido también digamos, qué cosas le afectaron, de qué forma los papas resolvieron esta situación y de qué manera también, pues, vamos a llegar a un punto importante que nos vamos a aproximar en esa línea histórica hacia lo que vendría a ser el Concilio Vaticano II, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso en este lapso de tiempo para darnos cuenta de eso. Entonces, esto siempre voy a remarcar y es importante, ¿ya? Lo dije la semana pasada, lo voy a decir ahora y sobre esto es como que la línea por donde nosotros vamos a siempre caminar, la línea transversal respecto a este desarrollo, ¿no? Digamos, sin perder el centro de lo que viene a ser la liturgia y el canto y cuál es el contenido y la razón de ser. Entonces, en esto vamos a ser reiterativos e incisivos porque va a ayudar mucho a nosotros a ubicarnos y a desarrollar también en este ambiente, diríamos, formativo, porque todos nos vamos formando dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué criterios debe tener el canto litúrgico? ¿No? ¿Para qué? ¿Cuál es su fin? Entonces dice, está destinado única y exclusivamente al culto público celebrado por la iglesia. Hablando del canto litúrgico, ¿eh? No estamos hablando del canto de alabanzas como tienen los grupos de la renovación carismática, no estamos hablando de otro tipo de cantos, de animación en algún grupo determinado dentro de la parroquia, no estamos hablando de las dinámicas que se pueden usar en la catequesis, no estamos hablando de otras cosas, sino específicamente de lo litúrgico. Entonces dice, ha de ser compuesto sobre los textos oficiales, libros litúrgicos que invariablemente se usan en el culto. Decíamos respecto a las fuentes, decíamos respecto a la inspiración. Son los textos, ¿no? De la Sagrada Escritura que luego para la liturgia lo establecen como libros, llámese los salmos, llámese la liturgia de las horas,
llámese también alguna otra forma, pero es con este fin, ¿ya? Tiene esta forma de poder desarrollarse, ¿ya? Ahora, subrayo esto, ¿no? Su melodía debe poseer la sobriedad, sencillez y santidad que le hagan digno del culto sagrado. Sobriedad, sencillez y santidad. Si yo pregunto, por ejemplo, en el examen, ¿cuál es el criterio del canto litúrgico? O resálteme uno de los criterios. Puede decir sobriedad, sencillez y santidad. A eso nos lleva, a eso nos tiene que envolver. Luego, esto también es importante, que requiere una aprobación especial de la autoridad eclesiástica. ¿Quién es la autoridad eclesiástica? El obispo, ¿m? El obispo de una jurisdicción eclesiástica. Luego está también la comisión sobre liturgia, ¿no? A nivel de la iglesia en general tenemos el dicasterio para el culto ¿no? Y todo eso determina, ¿no? Hay una aprobación. No solo es una cuestión que yo me inspiré y dije, ya, chévere, bacán, mañana la cantamos en el coro, ¿no? Me levanté a las 5 de la mañana, me gusta componer. Me decía un joven la semana pasada en el grupo juvenil, me dice, a mí me gusta componer canciones, siempre tengo la inspiración. Entonces, no es una inspiración nada más, sino la pregunta es sobre qué está tu inspiración. Si la inspiración viene acompañada de los libros litúrgicos de la Sagrada Escritura, entonces va a tener ese elemento importante. Respecto al tema de una aclaración, ¿ya? Lo que les decía antes, ¿no? El canto litúrgico no debe considerarse como sinónimo de canto gregoriano. Es decir, el canto gregoriano no es el canto litúrgico, a pesar de que durante muchos siglos haya sido considerado por la Iglesia como el único digno de culto católico. Tampoco debe confundirse con canto religioso o sagrado, que son vocablos diferentes. Es decir, no pensemos que el canto gregoriano es lo único que hay que cantar. La semana pasada en la clase, por ahí leía una opinión de parte de algunos de ustedes que decía hay que volver a los cantos litúrgicos, perdón, hay que volver al canto gregoriano, ¿no? Entonces, sí y no, ya lo veremos más adelante. Es decir, tampoco es que haya desaparecido, ¿se entiende? Entonces, esto es importante, ¿no? No es que haya desaparecido, sino está en la iglesia, se canta, se practica, sobre todo esto en los ámbitos de los conventos, de los religiosos, de las religiosas de clausura, de los monjes benedictinos, de los monjes cartujos, donde más se cultiva y se practica. Pero esto también implica luego una formación musical, una formación en el tema del canto, que no solo es el tema de, digamos, de querer cantar por cantar y punto. Bien, esto es importante. Luego tenemos la decadencia del canto gregoriano y esto va a ser como que también un punto de quiebre para, para poner, diríamos, las barbas en remojo y decir, y prestarle mayor atención, ¿no? Entonces, a partir del siglo XII, aunque no desapareció por completo, pero ya empezaba a declinar el canto gregoriano. Ya iba perdiéndose esa importancia que tenía, ya iba perdiéndose porque empiezan a surgir otras opciones. Entre ellos está el canto polifónico, es decir, el cambio en las preferencias musicales y que esto conlleva también luego la evolución de la liturgia. Por eso, en el siglo IX, la polifonía, ¿qué va a permitir? La posibilidad de combinar varias melodías simultáneamente. ¿Recuerdan ustedes que decíamos que ante esta realidad ya el pueblo había perdido también su participación más, digamos, activa, más celebrativa? El pueblo se había convertido tan solamente en aquel que oía y que miraba. Entonces, a medida que la polifonía se popularizaba, se consideraba una forma de música más rica, más compleja, que llenaba muchas cosas seguramente, saliendo un poquito de esta monotonía, pero que también llevaba a debilitar la liturgia.
es decir, sobre todo en la participación del pueblo dentro de esa celebración. Entonces, la decadencia del canto gregoriano fue gradual, con un punto culminante en los siglos XIV y XV. Ahí es donde diríamos toca fondo respecto a esas otras formas de canto que van apareciendo. Entonces, durante este periodo, el canto gregoriano fue relegado a un papel secundario en la liturgia. Se toma la polifonía, aparecen también la incursión de de los instrumentos, ya hay un director de coro, ya no solo es que toda la comunidad que está celebrando canta, ya el pueblo termina, diríamos así, en silencio y su participación se va debilitando. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo hay que salvaguardar los cantos gregorianos? O sea, frente a esa situación van a surgir también, ¿no? Y se va a despertar este entusiasmo. Entonces, a medida que pasaron los siglos, el canto gregoriano enfrentó periodos de declive y de resurgimiento. Quienes tuvieron gran importancia, gran, digamos así, protagonismo en salvaguardar los cantos gregorianos. Los cistercienses y cartujos fueron los que salvaguardaron el canto durante estos tiempos difíciles. Claro, era muy difícil, diríamos, intramuros, es decir, dentro de los monasterios, dentro de los conventos, que haya mucha influencia de estas otras formas de canto, como lo había en la sociedad, lo había en la ciudad, lo había en los pueblos. Porque claro, aquí había una cuestión también, digamos, de la disciplina. Está también el tema de la obediencia, está el tema también de salvaguardar todos estos decoros. Entonces, por ende, correspondía que el lugar que mejor se cuidaba de estos cantos era en estos lugares y por estos grupos de religiosos, ¿no? Por eso, dice Prosper Wangreger, ¿no? Y los monjes benedictinos de Solesmes en el siglo XIX son los que realmente encendieron un renacimiento del interés en el canto gregoriano. Fíjense, como 4 siglos ahí en la situación del esfuerzo de sobrevivir entre la incógnita, por decirlo así, porque las influencias iban creciendo. Entonces, aquí lo que vemos es la importancia también de estos monasterios llevados por monjes, llevados por los religiosos, llevados por las monjas, que siguen cultivando y siguen cuidando, ¿no? Va avanzando la historia y por las circunstancias y las influencias que van dándose, también la disminución pues era más delicado y con mayor ahínco cuidar este tema del canto gregoriano. ¿Mm? Entonces es así que el Papa León XIII va a solidificar aún más la importancia del canto gregoriano al promover y regular su uso dentro de la iglesia, ¿no? Entonces ya no es, como diríamos, solo en los monasterios, ya no es solo en los conventos, ya no es solo en el ámbito de casi privado, no. Ahora la vamos a nuevamente darle su lugar, vamos a darle su realce como corresponde y que esto va a ir acompañado y respaldado por una disposición en estos términos por parte de la autoridad de la Iglesia, que en este entonces venía a ser el Papa León XIII. ¿Mm? Entonces sus esfuerzos culminaron en la aprobación oficial del canto gregoriano en 1903, afianzando su lugar en las prácticas litúrgicas, ¿no? ¿Qué hace León XIII? Dice, el canto oficial de la Iglesia es el canto gregoriano dada a través de estas normas, ¿no? A través de este respaldo y que de ahí en adelante va a va a retomar, pero no va a ser el único. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Se enfrenta a la situación con medidas de acuerdo a las circunstancias que se está viviendo. Esto hay que tenerlo en cuenta y seguramente lo están viendo en el curso de historia, lo están viendo en otros cursos de teología, ante, por ejemplo, las cuestiones de las herejías. La iglesia, bajo esa preocupación, va a reunirse, va a reflexionar y va a determinar. Entonces,
Las soluciones van a ser en función a la dificultad que se presenta de acuerdo en cada época. Pero también puede ser que una situación, en el ámbito, por ejemplo, que estamos abordando ahora el tema, que estas otras propuestas, si cabe llamar, o estas otras formas, puede tener algo de bueno y positivo. Y ante eso la iglesia no se va a cerrar. Ante ello, la iglesia también tiene este espíritu de apertura, de escucha, de evaluar y luego determinar y sacar algo para bien. Entonces, esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Esta es ya una cuestión más reflexiva, pastoral, en el sentido de cómo nosotros vamos haciendo esa lectura de la historia de la iglesia, como también de los aspectos que involucran a ella en las distintas áreas, ¿no? Teológico, pastoral, en la historia y todo eso. ¿Mm? Y puede pasar también en los ámbitos donde hoy por hoy nos estamos desenvolviendo. Entonces decíamos que había sido León XIII quien va, ¿no? Tomar esta iniciativa o va a mover un poquito la situación para que pueda pues resolverse y darle la importancia a lo que viene a ser el canto gregoriano. Entonces, a partir de León XIII en adelante, va a haber mucho más interés por darle el lugar que corresponde al canto y cuidar justamente tanto del canto como de la música en el ámbito de la liturgia. Y entonces es allí que el Papa Pío X emite un motu propio trale sollecitudine respecto a la música sacra en 1903. ¿Mm? Entonces, aquí él va a poner en contexto la situación que está pasando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dice, ahora vamos a hablar uno por uno de los abusos que pueden ocurrir en esta materia en la liturgia, ¿no? Tal es el abuso en todo lo concerniente al canto y a la música sacra. Esto es muy interesante, en lo personal me gusta. Todos los documentos de la iglesia siempre envuelven, o mejor dicho, evalúan la realidad y la circunstancia. Y esto también los invito a ustedes a siempre ubicar un documento de la iglesia en las circunstancias en que se está, el Papa escribe, cualquier Papa haya escrito o escribe respecto a eso. Entonces dice, el hecho es que se observa una tendencia pertinaz a apartarla de la recta norma, señalada por el fin con que el arte fue admitido al servicio del culto. ¿Mm? Se observa una tendencia pertinaz por apartarla de la recta norma. ¿Cuáles eran las normas? ¿Cuáles eran los criterios? Lo hemos dicho adelante, ¿no? Eso es lo que no hay que perder de vista. Entonces dice, y expresada con bastante claridad en los cánones eclesiásticos. No es que no había norma. El tema es que se estaba haciendo omisión a esta norma. O es que se estaba saltando las normas y venía lo que venía. Entonces dice, con este motivo y para que de hoy en adelante estimamos conveniente señalar con brevedad los principios que regulan la música sagrada en las solemnidades del culto y condensar al mismo tiempo, como en un cuadro, las principales prescripciones de la Iglesia contra los abusos más comunes que se cometen en esta materia. Regular. Ese es el propósito de Pío X, regular, ¿m? Para que no siga habiendo estos abusos, para que no se vayan dando estas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que va a decir en el numeral 1 de este motu propio el Papa Pío X? Dice, como parte integrante de la liturgia solemne, la música sagrada tiende a su mismo fin, el cual consiste en la gloria de Dios y la santificación y edificación de los fieles. Este es el fin de la música del canto, la gloria de Dios, la santificación y la edificación de los fieles. ¿Qué había pasado con los fieles? Se habían quedado muditos por mucho tiempo. Se habían quedado de veedores, de oidores, pero no más de participación. ¿Mm? Entonces dice, la música contribuye
Su oficio principal consiste en revestir de adecuadas melodías el texto litúrgico. Su propio fin consiste en añadir más eficacia al texto mismo. ¿Mm? Leo lo que está resaltado porque eso es importante. Contribuye, ¿no? Su oficio principal consiste en revestir de adecuadas melodías el texto litúrgico. Su propio fin consiste en añadir más eficacia al texto mismo, para que por tal medio se excite, es decir, se lleve a otro nivel más de la devoción de los fieles y se preparen mejor a recibir los frutos de la gracia, ¿no? Es esto, llevar a la santidad, a edificar la vida de los fieles, que ya no sean meramente oidores ni veedores. En el numeral 2 nos va a decir lo siguiente: la música sagrada debe tener en grado eminente las cualidades propias de la liturgia, conviene a saber, la santidad, la bondad y la universalidad. Esto es importante. Fíjense cómo lo remarca Pío X respecto a la música sagrada, implícitamente el canto, ¿no? La santidad, la bondad y la universalidad. Dice, debe ser santa y por lo tanto excluir todo lo profano, y no solo en sí misma, sino en el modo con que la interpreten los mismos cantantes. Debe tener arte verdadero, porque no es posible de otro modo que tenga sobre el ánimo de quien lo oye aquella virtud que se propone la Iglesia al admitir en su liturgia el arte de los sonidos. Es decir, no es cantar por cantar, no es tocar por tocar, no es cantar cualquier cosa, o también diríamos, no es tocar cualquier cosa. Entonces, arte. Esto también es importante para nosotros. ¿Mm? El arte no en el sentido de que solo lo observo, sino el arte en el sentido de que me deleito, lo disfruto, lo hago mío, lo vivo, lo siento. A más de uno de los que estamos aquí presentes, por no decir a todos, alguno de los cantos que lo hemos escuchado en nuestros inicios, llámense cuando hemos iniciado en la vida de la parroquia, en la vida de la iglesia, siempre ha habido un canto que nos ha marcado, ¿no? Un canto puede ser vocacional, puede ser un canto eucarístico o puede ser un canto de entrada incluso, más allá de los cantos referidos, por ejemplo, a las alabanzas, ¿no? Dentro propiamente de la liturgia. Siempre ha habido un canto que por ahí te gustó y te sigue acompañando y te sigue gustando y cada vez que lo escuchas dices, wow, realmente eso llena. ¿Mm? Entonces, por poner solo una experiencia propia, ¿no? Cuando yo me inicié en mi parroquia, un canto que siempre me gustó es un canto referido a la Eucaristía y las veces que la escucho, a veces la cantan aquí en la parroquia y me remite a ese momento, ¿no? Me remite a esa situación. Entonces, eso también es importante. Por eso les decía, el arte no solo como una cosa, ah, guau, qué chévere canta, ¿no? Wow, qué chévere toca la guitarra. No, sino cómo a uno mismo le lleva ese deleite, ¿no? Cómo te hace vibrar, ¿no? Como algunos decían la semana pasada, ¿no? Sobre los cantos gregorianos, ya, pero ¿qué más conoces de ese canto? ¿Qué más te dice? La melodía, bacán, chévere, pero ¿qué más? ¿Qué más te envuelve? ¿Qué más hace que te guste? ¿Qué más hace que lo disfrutes? ¿Mm? Entonces ahí está esta parte. Luego dice, también más a la vez debe ser universal, en el sentido de que aun concediéndose a toda nación que admite en sus composiciones religiosas aquellas formas particulares que constituyen el carácter específico de su propia música. Es decir, universal en estos criterios, universal en los criterios, que tengan variaciones en melodías, en ritmos, etcétera, pero sin perder esos criterios que hemos marcado al comienzo. ¿Ya? Esto es importante. Entonces dice, este debe estar de tal modo subordinado a los caracteres generales de la música sagrada, que ningún fiel procedente de otra nación experimente al oírla una impresión que no sea buena, ¿no? Entonces, esto es, podemos cantar, se me ocurre, no sé,
Eucaristía, aquí en Perú, de una forma la cantamos. Te vas a Chile, se canta de otra forma. Te vas a Brasil, de otra forma. Pero en las letras, el sentido, la forma es propia. Ahora, sin ir muy lejos. Aquí, por ejemplo, en nuestra selva, hay algunos cantos que los cantamos de una forma. No vamos a Huancayo, no vamos al norte, va a tener sus variaciones. En el sentido de que por ahí alguien inventó otro ritmo, más alegre, pero está lo que hace común a todo. Aquí, allá, etcétera, varía, ¿no? Quienes tienen buen oído para la música podrán notar esas diferencias cuando van a lugares distintos. ¿M? Entonces, esto también me acuerdo ya en una cuestión propia, cuando empezamos nosotros el seminario, el formador en nuestras clases de canto teníamos una hora y nos reunía para ese momento. Entonces, los de la sierra cantábamos de una forma, los que eran de la selva de otra forma, los que eran del norte de otra forma, ¿no? Y el formador se enojó, dijo, no, están en Lima y se canta como en Lima. Pero lo que nos quería decir es que esto, lo que les vengo diciendo, ¿no? Es decir, que hay una universalidad, es decir, hay normas generales que hay que respetarlas. Desde allí parte lo que ya el Papa Pío X nos iba indicando en este motu propio, ¿no? Entonces, aquí también el Papa Pío X va a darle el lugar que corresponde tanto al canto gregoriano, pero no va a negar el canto polifónico. Eso también fíjense lo importante, ¿no? Es decir, lo que les decía antes, ¿no? No se quita, no se retira, sino lo bueno hay que darle su lugar. Entonces, el canto gregoriano fue tenido siempre como acabado modelo de música religiosa, pudiendo formularse con toda razón esta ley general. Una composición religiosa será más sagrada y litúrgica cuanto más se acerque en aire, inspiración y sabor a la melodía gregoriana. Es decir, había realce, es decir, cualquier forma de canto que vaya indicado y que vaya con esta, vamos a decir, con esta influencia o con este elemento que le lleva a que tiene esta similitud, pues es música. ¿M? Es música en este sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que no se ha de perder, ¿ve? Entonces vemos la apertura que va dando. Dice, "No, así pues, el antiguo canto gregoriano tradicional deberá restablecerse ampliamente en las solemnidades del culto. Nuevamente, le da el lugar, le da la importancia, porque es lo que corresponde. Luego dice, procures especialmente que el pueblo vuelva a adquirir la costumbre de usar del canto gregoriano para que los fieles tomen de nuevo parte más activa en el oficio litúrgico, como solían antiguamente. ¿Mm? Entonces, esto no es cosa de hoy, es cosa del ayer, que necesita tener vigencia. Necesita tener vigencia. Desde esto que va diciendo Pío X, habría que contrastar hoy por hoy y evaluar y reflexionar en torno a cómo están siendo nuestras celebraciones, sobre todo la celebración eucarística. A veces nos empeñamos en cantar, chévere, bacán, pero hay que preguntarnos si el pueblo está participando, está cantando contigo, está cantando con el coro, te está siguiendo, se siente parte, ¿no? Y desde allí puede haber que digan, un poquito para salvaguardar también nuestra, ¿no? Que no digan pues que no van a misa porque el padre es aburrido, ¿no? Porque el padre sus homilías son aburridas. Puede ser que el canto también por ahí no esté entrando. Puede ser que lo que se está formulando para ese domingo de celebración no estén siendo las adecuadas, porque a veces variamos mucho de domingo a domingo, entonces la gente, o sea, los fieles, la expresión no la corre, los fieles, tal vez, oh, ya me estaba aprendiendo esta letrita y ya para el siguiente cambiaron, ya me quedé en nada, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, reflexionemos y evaluemos cómo está hoy por hoy esa celebración en nuestras parroquias. Entonces, luego la polifonía clásica se acerca bastante, dice, al canto gregoriano.
Por lo tanto, puede ser y es merecido ser admitida, junto con el canto gregoriano en las funciones más solemnes de la Iglesia, como son las que se celebran en las capillas pontificia, ¿no? Entonces, es importante. Dice, también se acerca, se ha hecho la evaluación, se ha hecho reflexión y por lo tanto tiene su lugar. ¿M? Y hay que también ponerla en práctica. Por consiguiente, también esta música debe restablecerse copiosamente en las solemnidades religiosas, especialmente en las basílicas, en los seminarios e institutos eclesiásticos donde no suelen faltar los medios necesarios, ¿no? Ya se va pensando en una formación musical, en una formación de lo que viene a ser la música dentro de la iglesia. Y aquí también yo no lo he puesto lo esencial, porque el documento es un poquito más extenso, respecto que aquí ya se va a ir dando esas responsabilidades, no solo como una cuestión optativa, sino como algo que se debe, ¿no? Como un deber de los seminarios, de los conventos, de los mismos coros, a poder tener esta mirada más de atención respecto al tema del canto o de la liturgia en la iglesia. Entonces, luego viene el Papa Pío X. Aquí casi los tres píos, los tres últimos píos, papas, van a tener mucho que decir respecto a este punto, ¿no? Entonces, el Papa Pío XI dice en esta carta apostólica, Divinis cultus santitate. Ya estamos hablando, habíamos dicho 1903, ya estamos en 1925, estamos 25 años eh, después de lo que se dio ese documento emitido por el Papa Pío X. Ahora vamos a hablar, dice, la polifonía se da en los instrumentos y voces o que es en las voces sobre todo en las voces, Luz, ¿no? Entonces, también aquí importante cómo Pío XI también pone el contexto. En esto quiero un poquito que caigamos en cuenta, ¿no? Él va a decir, nos duele, sin embargo, advertir que las sabias disposiciones de nuestro antecesor, Pío X, no han logrado en todas partes la aplicación debida. ¿Qué quiere decir? Unos sí y muchos no. ¿M? Y por eso no se han obtenido las mejoras que se esperaban. Sabemos, en efecto, que algunos han pretendido no estar obligados a la observancia de aquellas disposiciones y leyes, no obstante la solemnidad con que fueron promulgadas, que otros, después de los primeros años de feliz enmienda, reconoce que hubo un tiempo donde sí se pusieron las pilas, hubo la corrección, hubo la mejoría, ¿no? Dice, han vuelto insensiblemente a permitir cierto género de música que debe ser totalmente desterrado del templo y finalmente en algunos sitios, con ocasión principalmente de conmemoraciones centenarias de ilustres músicos. Pío XI va a escribir esta carta apostólica recordando y celebrando los 25 años de el motu propio de Pío X, ¿no? Y luego también recordando un centenario más de estos compositores, entre ellos insignes, que no he puesto yo los nombres, pero que han tenido relevancia en este tema de la música, ¿no? Entonces, aquí lo que reconocemos es que nuevamente se vuelve a esta situación, ¿no? A relajo, si se quiere llamar, respecto al canto, a la música. Entonces, frente a estas situaciones, él va a dar algunas disposiciones, ya más con mayor fuerza. Dice, quienes desean iniciarse en el ministerio sacerdotal, no solo en los seminarios, sino también en las casas religiosas, sean instruidos en el canto gregoriano y en la música sagrada, desde los primeros años de su juventud. Les decía, ya no es algo optativo, sino es algo que acompaña en un deber, a fin de que en tal edad puedan más fácilmente, y se me fue el mis, más fácilmente aprender
cuanto se refiere al canto y a la melodía. Además, le sea menos dificultoso suprimir o modificar defectos naturales si por casualidad lo padece. Otra disposición. Por tanto, así en los seminarios como en los demás institutos de educación eclesiástica, habrá un breve pero frecuente y casi diaria lección o ejecución del canto gregoriano y de música sagrada. ¿Mm? Entonces, estas mismas disposiciones nos pueden servir hoy por hoy a nosotros en nuestros grupos parroquiales para tenerlos en cuenta. Dice, deben emplear todo su esfuerzo a fin de que se restaure el oficio coral según las prescripciones de la iglesia. ¿Ves? Vuelve al tema del coro. El coro, disculpen, no entendido solamente como ese coro que canta ya de 10, de 15, de 20 personas, no. El coro entendido entre yo que inicio y el pueblo que también participa. Yo que soy como que el que anima y animo a la comunidad, animo a la participación de todos los fieles, animo también a todos los que están en ese momento. Llámese Eucaristía, llámese una procesión, llámese, se me ocurre una peregrinación, llámese rezo de rosario, es decir, los distintos momentos donde que haya cuando habla del oficio coral, es decir, que toda la comunidad participa, que todos participen, ¿no? No que el coro solamente se luzca, no que solamente el guitarrista se luzca, disculpen si por ahí hay algún guitarrista en la sala, ¿no? Que le subo más volumen a mi guitarra electroacústica y yo me luzco, o en alguna parroquia si por allí tal vez tocan la batería, entonces hacemos un buen dúo guitarra-batería y la voz sabe Dios por dónde está, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces es la participación. Entonces dice, como en otro tiempo había un cantor o maestro del coro, así también en adelante hay en todos los coros, tanto de canónigos como de religiosos, una persona competente que vele por la observancia de las reglas litúrgicas y del canto coral, y corrige en la práctica los defectos de todo el coro y de cada uno de sus componentes. No significa que ese director, como hoy lo llamamos, o este maestro, solo sea pensando en él, sino pensando en la comunidad. ¿Mm? Y eso a veces nos pasa, ustedes tal vez lo han visto, que seguramente que sí, en los matrimonios, ¿no? Los novios se contratan un corazo, ¿no? Con instrumentos y todo, pero pocos saben de liturgia. A lo mucho sabrán que hay un canto de entrada de piedad y etcétera, y la comunión te tocan hasta mi final del Divo, por ejemplo, ¿no? O te tocan, no sé, alguna otra música que no tiene nada que ver con el momento. Y hay otros también que hay que decirlo que tienen ese criterio de antes, se acercan y preguntan, Padre, estos cantos son los adecuados, son los que corresponde, puedo, no puedo, o en qué momento debería cantarlo. Y eso es tener este criterio, ¿no? Importante, porque si no, como digo, este, cada quien va por su lado. ¿M? Y claro, si es que hay alguna duda, preguntar también al párroco. Ya les decía, creo, lo veremos igual un poquito más adelante, de qué forma disponemos los cantos para una celebración eucarística, por ejemplo, de domingo sobre todo, ¿no? Entonces, eso también es importante. ¿Qué determina los cantos dentro de la celebración? Entonces, esto es un poquito extenso, pero es bueno saberlo. Lo leo rápidamente. Dice, respecto a las escolanías de niños, es decir, aquí ya se habla de las escuelas o de los coros, pensando en los más pequeños, ¿no? Se les debe, dice, fundar no solo para las iglesias mayores y catedrales, sino también para las iglesias menores y parroquiales. Es decir, ya se habla de un coro de niños. ¿Y qué va a ayudar esto? Esta es una, digamos, una cuestión muy importante. De pequeños, lo que va a ayudar es la formación musical, la formación ¿no? de entonación, de crear ese ambiente dentro de esa comunidad. ¿Mm? Esto nos ha pasado a muchos seguramente, ¿no?
en nuestra vivencia parroquial, en nuestra participación parroquial, ¿no? Vamos viendo que en cuanto más es nuestra participación y nuestra vivencia, mayor nos identificamos y también hay una formación de por medio. Entonces, pasa lo mismo con los coros de niños. No es solo, qué chévere, están cantando, le tomo foto, y qué bacán si le ponen todavía un traje blanco, elegante para ese día, no sé, se me ocurre, de la misa de Jueves Santo o de la Pascua de Resurrección o de la Vigilia Pascual, y qué bonito, el papá se encandila tomándole foto por aquí y por allá. ¿Mm? Pero el sentido va en esa profundidad, ¿no? Formar, formar. Hay que formar en ello también. Luego dice, nos creemos aquí en el deber de afirmar que no es el canto con acompañamiento de instrumentos el ideal de la iglesia. Dice, no es el ideal. No está diciendo que no sé. Dice, pues antes que el instrumento es la voz viva, la que debe resonar en el templo, la voz del clero, la de los cantores del pueblo. Fíjense la relevancia que da a esto Pío XI respecto a la participación. Dice, pues antes que el instrumento es la voz viva, la que debe resonar en el templo, la voz del clero, la voz de los cantores del pueblo, que a veces pasa en nuestra parroquia y lo que les dije ya antes, ¿no? Le subimos a todo, dar a la guitarra, si hay batería, la batería, o el que toque el bombo lo toca, un poco más lo rompe, o hasta misma las panderetas, y pensamos que ahí está el coro, pensamos que ahí está todo chévere. Que esto nos quede muy claro lo que nos está indicando, ¿no? Luego dice, y no se ha de creer que la iglesia se opone, importante, al florecimiento del arte musical cuando procura dar la preferencia a la voz humana sobre todo otro instrumento. Un ratito, ya me acordaron. ¿No? Porque ningún instrumento, ni aun el más delicado y perfecto, podrá nunca competir en vigor de expresión con la voz del hombre. Sobre todo cuando de ella se sirve el alma para orar y alabar al Altísimo. ¿Mm? Esto es bonito. A mí, en lo personal, me ha gustado esta expresión, ¿no? Luego dice, a fin de que los fieles tomen parte más activa en el culto divino, renuévese para el pueblo el uso del canto gregoriano en lo que toca al pueblo, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos sobre este punto importante y esencial respecto a que es la voz lo que debe predominar y nos lo está recordando en este caso el Papa Pío XI. ¿Qué nos va a decir luego Pío XII respecto a ello? Él también va a sacar una carta encíclica, ¿no? Música Sacre, ¿no? Del 25 de diciembre de 1955 para hacer mención al respecto. Entonces, esto lo vamos a dejar vamos a avanzar un poquito, 5 minutitos, y si faltara, lo vamos a dejar para la siguiente clase. Ya nos falta mucho, nos falta dos nada más, tres, creo que sí lo vamos a terminar. Entonces, ¿qué dice al respecto el Papa Pío XII? Siempre poniendo en contexto, dice, nada extraño, pues que el canto sagrado y el arte musical, según conste muchos documentos antiguos y modernos, hayan sido empleados para dar brillo y esplendor a las ceremonias religiosas siempre y en todas partes. El canto sagrado y el arte musical para darle esplendor a las ceremonias religiosas. ¿Mm? No para que resuene más los instrumentos en nuestras celebraciones, sino para realzar las ceremonias. Entonces, quienes son directores de coro, quienes acompañan y dirigen en sus respectivas parroquias, será bueno que esto los lleve a reflexión para tener en cuenta, ¿no? Sobre lo que estamos diciendo y que es de importancia también. Luego dice en el numeral 5 de esta carta encíclica, es intención de la Iglesia defenderla en cuanto pudiese rebajar su dignidad,
llamada como está a prestar servicio en campo de tan gran importancia como es el culto divino. ¿Mm? Entonces, va a ser también esta llamada de atención a la situación que se está viviendo. Dice, no ignoremos que en estos últimos años, ojo, ya estamos hablando casi de la mitad del siglo XX, sí, pues 1955, ya estamos hablando a mitad. Entonces, dice, algunos artistas con grave ofensa de la piedad cristiana han osado introducir en las iglesias obras falsas de faltas de toda inspiración religiosa y en abierta oposición aún a las justas reglas del arte. Quieren justificar, dice, su deplorable conducta con argumentos especiosos que dicen deducirse de la naturaleza en índole misma del arte. Por eso aquí, ampliando lo que dice el Papa Pío XII respecto a esto, ¿no? ¿Cuál era la justificación? No, lo que el arte es inspiración y hay que cantarla, hay que manifestarla, hay que darla a conocer, como sea. No, lo que está diciendo está bien, puedes tener la inspiración, pero esa inspiración ubícala en el lugar que corresponde, de la forma que debe de ser, de la manera en que va a ser útil, si sobre todo se trata del canto, de la música religiosa, la música sagrada, que tenga estos elementos. Nadie está quitando tu inspiración, pero no a toda inspiración llames arte, como venga, como te plazca, como te parezca. O sea, eso no es arte. Lo que va a decir en otras palabras, ampliando el texto del Papa Pío XII. Entonces, lo vamos a dejar así. Aquí yo tengo ahora otra actividad y lo vamos a dejar aquí para luego terminar las dos láminas que nos falta respecto a este punto. Si hasta aquí hubiera alguna pregunta. Luz pregunta si San Francisco de Asís también cuidaba del canto gregoriano en la música, en la liturgia. San Francisco, ciertamente en sus escritos, no hace mención a la música como tal, pero se sobreentiende que sí, porque habla de la liturgia, del cuidado de la liturgia, que se entiende implica el canto. Por eso es que en la carta dirigida a todos los hermanos de la orden va a ser muy Francisco va a ser muy detallista en escribir en todo lo que corresponda a la liturgia. Entonces, digo, como conclusión, no creo que el canto haya estado exento de ese cuidado, ¿no? De ese canto. Ahora, Francisco era un juglar, indudablemente, era un cantor de naturaleza innata por sí mismo, pero en ese, como él mismo se dijo, ¿no? En ese digamos, al estar al servicio de la iglesia, ¿no? Y ese respeto que tenía al Papa, pues se entiende no solo Francisco, sino todos los demás santos, sobre todo quienes hayan fundado alguna comunidad, se hayan estado, digamos, prescritos a lo que establecía la iglesia en sus debidos momentos, no solo en el ámbito de la liturgia, sino en otras cuestiones más. ¿Mm? Entonces, sí,